Muito bom dia a você que nos acompanha pela TV Estação 26, as nossas páginas Facebook e YouTube. O programa Cidade Alternativa hoje está aqui na Embaixada de Cuba com o embaixador Orlando. Embaixador, bom dia. Bom dia, um prazer a toda a teleaudiência, nosso saludo fraterno. Embaixador, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua carreira de embaixador, como o senhor chegou até o posto de ser embaixador hoje de Cuba, esse país muito importante culturalmente, socioeconomicamente. Bueno, es una larga historia. Yo terminé la Academia Diplomática en 1983. Me gradué de licenciado en Relaciones Internacionales en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba, que es la cantera de todos los trabajadores que sirven en el servicio exterior de Cuba, que trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Empecé a trabajar en ese ministerio en 1984. O sea, estudié en la academia entre 1978 y 1983. En el 84 comienzo mi carrera diplomática en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Trabajé en el norte, en la dirección de África Norte y Medio Oriente del Ministerio. Después cubrí misión diplomática en Túnez, Tunisia, entre 1985 y 1990. Luego regresé a La Habana, al Ministerio de nuevo de Relaciones Exteriores, a la dirección de África Norte y Medio Oriente nuevamente. Trabajé después como encargado de negocios de nuestra embajada en Libia en el año 1992. Luego en París como consejero ante la UNESCO entre 1993 y 1995. Regresé al Ministerio de Relaciones Exteriores en el 96 y trabajé 2 años en la dirección de África Norte y Medio Oriente nuevamente, siempre en el mundo árabe y musulmán. Después, en el 97, me nombraron ministro consejero en nuestra embajada en Bolivia. En el 2001, ahí estuve 97-2001. 2001 me hicieron embajador por primera vez en Haití. Y estuve como embajador cubano en Haití hasta el 2005. Luego regresé a Cuba, asumí la dirección de América Latina y el Caribe en la Cancillería y me nombraron a los pocos meses director de Cooperación Internacional de la Cancillería. Fungí en ese cargo hasta el 2009, que me nombraron embajador en Paraguay. Estuve en Paraguay hasta el 2011 y en el 2011 me nombraron embajador en Bolivia. Volví ya a Bolivia, pero como embajador, en mi segunda misión diplomática en Bolivia. Luego regresé a La Habana en el 2014 y estuve trabajando en la Cancillería 2015-2016 en el equipo de servicios de traductores e intérpretes de nuestro ministerio. Y en el junio del 2017, tuve el enorme placer de venir a cubrir mi misión aquí al frente de la Embajada Cubana, acá en Brasilia. O senhor falou que já trabalhou na Embaixada de Bolívia, né? Na Bolívia, na capital La Paz. Na capital La Paz. Eu queria que o senhor fizesse uma análise rápida, né, representando o governo cubano, em relação ao que está acontecendo hoje na Bolívia. Sí, ha sido muy traumático todo lo que ha sucedido y en realidad muy doloroso para el pueblo boliviano, para todos los amigos del pueblo boliviano. Están pasando por una prueba tremenda. Ha sido un golpe de Estado denunciado por las autoridades de mi país y en realidad y por una gran parte de la comunidad internacional. Es muy complicado todo el escenario con los fenómenos, con la actuación de la represión que se está haciendo contra sectores de la población. En fin, hay una violencia
que esperamos que sea resuelta de manera rápida y vaya lo más rápido y lo más racional posible, en beneficio de ese pueblo que está sufriendo estos momentos un trauma terrible. Voltando à entrevista com o embaixador sobre o preconceito racial em Cuba. Sí, volvemos. Continuamos. Sí. Ya. Por eso ha sido mucho lo que se ha avanzado en las transformaciones, en el trato, en el respeto a los derechos de toda la sociedad, incluyendo, por supuesto, a todos sus componentes étnicos, religiosos, de género y en todos los órdenes. Como en el tema también de la comprensión a la libre determinación de las relaciones entre parejas, que es algo que Cuba ha venido evolucionando satisfactoriamente y respetando la decisión de las personas de decidir por ellos mismos el destino y el tipo de relación que quieren tener. En la educación, nosotros apreciamos que es donde, en la educación es donde más hemos podido, ha sido el principal factor de avanzar en este tema de luchar y superar la discriminación. Y yo pienso que tenemos resultados, podemos exhibir resultados en este terreno que muy pocos países en el mundo hoy están en condiciones de poder exhibir. O senhor falou que estão lutando pela igualdade racial entre pessoas, entre negros, entre raças, né? E então, aqui nós no Brasil, nós temos 54% de negros. E no seu país, qual a porcentagem, se ela é maior, negros do que brancos? Sí, en Cuba, según el último censo, si mal no recuerdo, las cifras están alrededor de un 30%. Es un poco menor la proporción de negros en relación con el total de la población cubana. Pero también decimos que el que no tiene de moro, tiene de carabalí. O sea, tenemos la filosofía de que todos en Cuba, de una forma u otra, tenemos esa mezcla de los negros africanos que se fueron llevados en masa bajo los efectos de la esclavitud a nuestra isla para la producción de azúcar y para los trabajos más rudos y más extremos. Nosotros somos unos defensores totales a la consideración de nuestros hermanos caribeños en relación con políticas y acciones que le permitan, como víctimas del esclavismo, poder facilitarle su nivel de desarrollo y seguir avanzando en el desarrollo, porque hay una gran deuda de la humanidad con ese periodo terrible que vivieron muchos hombres. No fueron solamente esclavos los negros, hubo asiáticos, chinos que fueron esclavos, hubo aquí en América Latina indígenas esclavos. O sea, la esclavitud como sistema provocó efectos terribles, pero sobre la población negra tenemos la percepción de que fue la más brutal de todas las explotaciones, y creo que la humanidad merece proyectarse contra ese flagelo de manera más enérgica y darle
el reconocimiento y trabajar por el mayor desarrollo posible de los países y sociedades que estuvieron tan implicadas en ese proceso, sobre todo en el continente africano. Vamos tornar a conversa mais suave. Essa mestiçagem desenvolveu uma cultura maravilhosa no seu país, com as danças, com a poesia, com a cultura. Nós acreditamos que hoje é uma das culturas mais belas, merecia até o Nobel da Paz, as poesias e a cultura de Cuba. Como o senhor vê essa cultura atualmente no seu país? Bueno, la cultura cubana está formada precisamente por todos estos componentes étnicos. Es una gran mezcla, una mezcla tremenda, porque nosotros tuvimos en la época en la época colonial fuimos tomados, hubo ciudades que estuvieron tomadas por ingleses, otras por franceses, tuvimos una fuerte migración asiática, sobre todo de China, hubo una gran transportación de esclavos de África para trabajos durísimos en la producción, como decía, de la caña de azúcar. Es una gran mezcla de culturas, pero sin duda el componente africano, por su musicalidad, por su espiritualidad, que lo veo como algo verdaderamente típico, característico de la sociedad africana, esa espiritualidad llevada a la máxima expresión desde el punto de vista de la conciencia social, enriqueció enormemente la cultura cubana. Pienso que eso mismo ha sucedido en Brasil. Son dos fenómenos muy similares en este aspecto, y pienso que esa cultura en todas sus expresiones, tanto en la danza como en la propia música, en la literatura, en todas las expresiones artísticas, creo que tiene un impacto muy favorable, muy enriquecedor, y que es un componente, reitero, esencial de nuestra cultura. Embaixador, e essa espiritualidade? Como se declaram os cubanos, suas religiões? Bueno, es también un fenómeno de la conciencia social, la religión. En Cuba, en sus leyes, también han sido destinadas a promover el libre culto de las religiones en todas sus expresiones. Africanas, católicas, protestantes, judías, budistas, musulmanas, todas las religiones tienen plenas capacidades de práctica, pleno derecho de ejercicio en nuestro país. Nosotros luchamos y pretendemos que no exista la más mínima discriminación en ese fenómeno religioso dentro de nuestra sociedad. Hay que señalar algunas características de los temas de la religiosidad cubana. En primer lugar, la religión católica siempre fue la mayoritaria antes del triunfo de la Revolución, y lo ha seguido siendo después del triunfo de la Revolución. Pero antes del triunfo de la Revolución, a diferencia de muchos países de América Latina, esa religión católica respondía esencialmente a los grupos de poder y no a la población. No ocurre en Cuba como en muchos países latinoamericanos, donde quiera, en cualquier parte del campo, en la más apartada, había una iglesia. En Cuba no es así. En Cuba las iglesias estaban, por supuesto, presentes en las ciudades, pero no en las zonas más apartadas del país. Y la religión era una expresión sobre todo de las clases dominantes. Esas clases dominantes, cuando triunfa la revolución, se ponen en contra del proceso revolucionario y en defensa de aquellas clases dominantes que siempre estuvieron ligadas a la iglesia. Sin embargo,
cabe decir que a pesar de esa política, la revolución cubana no cerró jamás una iglesia, ni cerró jamás un seminario, ni detuvo ni metió preso jamás a un sacerdote. Y eso lo permitió que las relaciones, a pesar de haber sido algo difíciles en los primeros tiempos, tuvieran y alcanzaran un óptimo nivel con la élite de la Iglesia Católica. Hoy en día hemos recibido a 3 papas en Cuba. Hay una relación armoniosa con la Santa Sede. Hay una relación maravillosa de cooperación, de diálogo, de intercambio con la Iglesia Católica en nuestro país. Y la religión africana ha estado presente antes del triunfo de la revolución de una manera más solapada porque era muy discriminada, era muy afectada. Se veía como un diablo, como algo malo, la práctica de esas religiones africanas. Con el triunfo de la revolución, eso cambia. Y en la medida que la revolución va madurando y va avanzando en el tiempo, esa relación con las comunidades yoruba, con las distintas expresiones de la santería, del palo de mayo, se conforman en una relación de mutuo entendimiento, de acompañamiento y de respaldo de esas religiones a la revolución cubana. Y eso ha ocurrido de una manera, reitero, ascendente y muy satisfactoria. Con otras religiones también ha habido un entendimiento, son muy minoritarias, pero igual tienen sus espacios y tienen sus posibilidades. Los protestantes han ido en ascenso, la religión evangélica, y ha tenido también el respeto, siempre y cuando dentro de los principios del respeto a todo lo que la población ha asumido en su constitución, objeto de referéndum, y establece muy bien claros los principios, objetivos y lo que se debe y no se debe hacer en nuestro Estado socialista. Y en ese sentido tienen pleno respaldo para su culto y el ejercicio de su religión, pero siempre y cuando dentro del respeto, reitero, a los principios de la Revolución Cubana y de su Constitución, que establece el orden social, económico y político que nosotros los cubanos hemos decidido de manera completamente independiente y soberana, hemos decidido y hemos aprobado. Então, o senhor diria que a religiosidade é exatamente igual à do Brasil. Cuba proficia a mesma religiosidade igual à do Brasil, que inclusive os senhores têm até padres, bispos no Vaticano, ¿é isso? Claro, y es muy similar nuestros orichas y los orichas brasileños, sus denominaciones, la fe, la forma en que le rendimos culto a esos orichas. Es impresionante la similitud que existe en nuestros dos países. Reitero que es un componente, esta religiosidad y esta espiritualidad africana tiene un componente y un papel enorme en nuestra cultura nacional. Agradecemos, senhor, a entrevista na TV Estação 26, do programa Cidade Alternativa. Você acompanhou a entrevista com o embaixador Rolando Gomes González, embaixador da República de Cuba no Brasil. Obrigado, embaixador. El agradecido soy yo por permitirme intercambiar y trasladar la imagen y la visión nuestra, que muchas veces es tergiversada por los medios, es tergiversada por los enemigos de la Revolución Cubana y no siempre llega el mensaje real de nuestra sociedad, con nuestras virtudes y nuestros defectos, a la población, pero no tan mala como pretenden algunos sobre la sociedad cubana. Un placer.